A finales de los años 60, este paraíso costero se vio azotado por una avalancha de asesinatos. There are at least 2,000 or 3,000 missing females in the United States, and we don't know how many may be buried in the Truro woods. Los crímenes fueron de una crueldad inimaginable. Debajo había una bolsa con una cabeza dentro, una cabeza cortada. Y el responsable fue un asesino en serie obsesionado con la muerte. Estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Muy orgulloso. ¿Pero qué desencadenó estos hechos horribles? La primera reacción es pensar que el responsable es un psicótico. ¿Nació este asesino tan retorcido para matar? ¿Nacidos para matar? Durante los años 50 y 60, Provincetown no era más que un pueblo costero muy tranquilo y algo anticuado situado en el Cabo Cod, en Nueva Inglaterra. Provincetown es un pueblo muy pequeño en el que hay una comunidad importante de artistas. La gente va allí a pescar y a disfrutar de las vistas. Había mucha gente en verano, durante julio y agosto, que era cuando venían los turistas. Pero en invierno era un pueblo fantasma. No era más que un pueblo pesquero en el que todo el mundo se conocía. Ya podías estar en la otra punta del pueblo, que si hacías algo malo no tardabas en escuchar a alguien gritando: Charlie Sousa, como te metas ese cigarro en la boca, llama a tu padre. Todos nos conocíamos, así que nos criamos en un buen ambiente. En el pueblo nunca había tenido lugar ningún crimen. Pero a mediados de los años 60, el tranquilo pueblo pescador se convirtió en un imán para la cultura hippie. Provincetown era un pueblo en el que cada uno podía hacer lo que quisiera. Los inmigrantes ingleses llegaron a aquella zona escapando de la persecución religiosa. Y todo el mundo sabía que era un pueblo en el que todo el mundo era libre de hacer lo que quisiera. Provincetown era la meca de la gente rara y de los artistas. Los pescadores no se metían en nada. Una de las primeras chicas del pueblo en abrazar la cultura liberal fue Sydney Monson, de 18 años. Era una chica joven, bastante desinhibida. Hacía lo que le daba la gana y era muy guapa. Tenía una larga melena castaña y era una persona muy dicharachera y agradable. Pero Sydney Monson desapareció repentinamente de la faz de la Tierra en mayo de 1968. Sydney salió una noche y nunca volvió. Todo el mundo empezó a preocuparse, porque fue como si se esfumase. Algunos pensaron que la desaparición de Sydney estaba relacionada con los tiempos que corrían. En aquella época de libertad, los jóvenes se iban de su casa sin decirles nada a sus padres. Era algo bastante común. La gente pensó que Sydney había conocido a alguien y que estaría por ahí haciendo sus cosas o algo por el estilo. Pero los días empezaron a pasar y la gente comenzó a extrañarse. Y Sydney no fue la única que desapareció de la zona de Cabo Cod. 8 meses después, 2 chicas jóvenes de Rhode Island desaparecieron tras alojarse en una pensión de la ciudad. Las 2 chicas de Rhode Island que desaparecieron, Mary Ann Wysocki y Pat Walsh, habían ido a pasar el fin de semana. Nunca volvieron a acudir al trabajo
y sus padres denunciaron su desaparición. Una de ellas era maestra de colegio. Había ido a Provincetown de vacaciones, pero nunca volvió. Los padres no dejaban de insistir en que era muy raro que su hija no los llamase. Su caso no encajaba con la clásica huida de casa de cualquier joven de la época. Mary Ann Wysocki y Patricia Walsh eran de Providence, en Rhode Island. Las dos tenían 20 años y eran amigas desde hacía mucho tiempo. Y en cuanto la policía se puso a investigar su desaparición, entró en escena el nombre de un habitante del pueblo. Algunas personas afirmaron haber visto a las chicas con Tony Costa. Fue la última persona a la que vieron con ellas, y eso siempre hace pensar que podría tener información de vital importancia. Al detective Bernie Flynn y al policía estatal Tom Gunnery se les asignó la misión de buscar a estas dos jóvenes desaparecidas. Empezamos registrando la habitación en la que se habían alojado y la pensión. Y resultó que Anton Costa también tenía una habitación allí. Anton, o Tony Costa, era un joven de 24 años que desde siempre había llamado la atención de esta tranquila comunidad de pescadores. Recuerdo que cuando era pequeño siempre iba a lo suyo. No se relacionaba con nadie. Siempre estaba solo. Era bastante solitario y muy diferente. Recuerdo que le gustaba mucho la taxidermia. Se jactaba de lo que hacía y solía salir a la calle en busca de animales atropellados. Una vez me contaron que, estando de acampada, le pegó un tiro a un mapache y se lo guardó. Dijo que pensaba llevárselo a casa para practicar la taxidermia con él. A veces también salía por las noches para cazar conejos, ardillas y lo que se le pusiera por delante. Se los llevaba para diseccionarlos y todo eso que tanto le gustaba. Siempre estaba como ido. Costa estaba casado, pero la relación se había roto hacía relativamente poco e incluso tuvo que pasar una temporada en la cárcel por no pagar la pensión de sus hijos. Estaba casado y creo que tenía 2 hijos pequeños. Era carpintero y también se dedicaba a hacer reparaciones. Era un manitas. Para entonces, Tony Costa ya había dejado la habitación de la pensión en la que se estaba alojando y se había ido del pueblo. Inspeccionamos su habitación y encontramos un montón de cuerdas con manchas rojas en su armario. Aquello nos hizo identificarlo como el principal sospechoso. Pero nadie imaginaba el horror que estaba a punto de salir a la luz durante la investigación de las jóvenes desaparecidas. ¿Nacidos para matar? La joven maestra Patricia Walsh y su amiga Mary Ann Wysocki desaparecieron misteriosamente en enero de 1968 mientras pasaban sus vacaciones en la ciudad costera de Provincetown, en Cabo Cod. Algunos testigos afirmaron haberlas visto por última vez con Tony Costa, un joven de 24 años bastante solitario, al que le interesaba mucho la taxidermia. Mientras la policía seguía investigando la desaparición de las chicas, se encontró una pista en un lugar inesperado, en el bosque del pueblo vecino, Truro. Ya estamos en el cementerio de Pine Grove. Parece impensable que aquí haya un cementerio. Muy cerca del cementerio fue donde vieron el coche de las chicas por última vez. En el informe se detallaba que el Volkswagen de Patricia había estado aparcado el día de la desaparición en un camino de tierra que hay detrás del viejo cementerio. Esto me trae muchos recuerdos. Y a mí. Un residente de la zona vio el coche. Hay que tener en cuenta que en las zonas rurales se detecta rápidamente a una persona extraña dentro de un coche desconocido.
Aquella persona llamó al jefe de la policía local para que fuese al bosque a echarle un ojo al vehículo abandonado. Cuando Berrio, el jefe de la policía, fue a ver el Volkswagen, llamó para preguntar si habían denunciado su robo, pero no había ninguna denuncia relacionada. Unos días después, el coche desapareció y seguía sin haber rastro de las chicas. Vieron el coche, pero no a las chicas. Aquello hizo saltar todas las alarmas. No estábamos seguros de qué podía haber pasado, pero estábamos convencidos de que no era una buena señal que hubiesen visto allí el coche y que después hubiese desaparecido del bosque de Truro. Sabíamos que pasaba algo raro. Y el nombre de Tony Costa volvió a entrar en escena. Mucha gente lo vio conduciendo el coche. Y un presupuesto que Tony había pedido en un taller del pueblo levantó todavía más sospechas. Tony quiso saber cuánto valía pintar o repintar el vehículo. Pero para entonces, el joven Manitas ya había desaparecido del pueblo, cosa que a nadie le resultó extraña. Creo que en aquel momento consumía drogas. A finales de los años 60 no era algo tan raro. Y este tipo de gente solía coger un avión para ir a California o a Nueva York, sin pensárselo dos veces. No era tan raro que desapareciesen. Pero Tony Costa no era un hippie de esos que se largaban sin más. El poeta y taxidermista aficionado se consideraba todo un intelectual. Tony era una persona muy inteligente. Cuando no iba hasta las cejas, hablaba muy correctamente y se notaba que era muy listo. Recuerdo que tuvimos varias discusiones. Si hablabas de algo con él, siempre quería tener la razón. No había término medio con Tony. Fuese cual fuese el tema, él siempre tenía la razón. Por eso acabó siendo tan solitario, porque a nadie le apetecía tener nada que ver con él. Sin embargo, Tony Costa podía llegar a ser todo un seductor para algunas jóvenes, gracias a su porte físico y a su palabrería. Las chicas se sentían atraídas por él, porque en realidad era muy guapo. Parecía un muñeco de porcelana. Una chica del pueblo, Bonnie Callis, vio a Costa mientras trabajaba en la consulta médica de su padre. Lo vi cuando entré a trabajar por la mañana y lo volví a ver cuando salí. Sé que estaba pintando la fachada del edificio porque recuerdo haberme agachado para que no me cayese pintura. A él le encantaban las mujeres. Yo tenía unos 17 o 18 años y Tony le preguntó a mi padre quién era. Mi padre le dijo, es mi hija, así que déjala en paz. No quiero que te acerques a ella. No era el yerno ideal para ningún padre. En aquel momento empezó una investigación a fondo detrás del viejo cementerio de Truro, donde se había visto el coche de las chicas. Empezamos a buscar a las dos chicas desaparecidas en el bosque porque no sabíamos qué había podido pasarles. Había un equipo de búsqueda, rangers del Parque Nacional, policía local, policía estatal, un montón de perros y una avioneta rastreando la zona. Una vez que empezamos a investigar, tardamos poco en encontrar cosas. Al policía estatal Gunnery le llamó mucho la atención un surco sospechoso que divisó en el suelo del bosque. Era un agujero así de profundo y no lo habían rellenado del todo. Estaba a unos 3 metros de la carretera. Empecé a cavar y enseguida vi un bolso de viaje verde. Debajo del bolso había varias partes de un cuerpo. Lo había desmembrado. Sí. This was the grave that was found. After probing, we found the remains of an unidentified body of a girl. El cuerpo estaba dividido en 8 partes y le habían extraído los órganos sexuales.
Pero el cadáver no era ni de Patricia Walsh, ni de Mary Ann Wysocki, ni de Sidney Monson. Más tarde supimos que era Susan Perry. La joven Susan Perry, de 19 años, llevaba más de 5 meses desaparecida. Su familia vivía en Provincetown y ella también. Si mal no recuerdo, Tony estaba saliendo con ella en el momento de su desaparición. Aunque se había ido de la ciudad, relacionaron a Tony Costa con la desaparición de Patricia Walsh y de su amiga Mary Ann Wysocki, porque algunos testigos lo vieron conduciendo su coche. Pero de repente volvió al pueblo de manera voluntaria para defender su inocencia. Le preguntamos dónde había visto a las chicas por última vez y nos dijo que se iban a Montreal porque una de ellas quería abortar. Hablar con él era como jugar al gato y al ratón. Las versiones que daban nunca coincidían. Nos dijo que las chicas le habían dado su coche porque querían escaparse a Canadá. Pero luego dijo que se lo había comprado. Pero los investigadores estaban convencidos de que Costa estaba involucrado en los sucesos y que intentaba alejarlos de la escena del crimen. Cambiaba su versión de los hechos muy a menudo e intentaba cubrirse las espaldas. En otras palabras, pensaba que era más listo que nosotros. Tony Costa llegó a Provincetown durante su último año de instituto. Los habitantes del pequeño pueblo pesquero lo conocían bien, pero no consiguió tener relación de amistad con casi ninguno. Yo nací en Provincetown y sé que si alguien llegaba con 18 años, como le pasó a él, la gente seguía diciendo que era un forastero, aunque pasase allí el resto de su vida. Llamaban forastero a todo el que no había nacido en el pueblo. Recuerdo perfectamente a Tony sentado a la mesa con las manos juntas. Era un chico muy alto. Probablemente mediría 1,80. Era musculoso y bastante reservado. Iba a clase en autobús y siempre se sentaba al final, completamente solo. Nunca se relacionó con ninguno de nosotros. Era un poco raro. Para mí, sigue siendo un misterio, porque no llegué a conocerlo mejor. Era un centro muy pequeño y prácticamente nos conocíamos todos. Pero él era muy solitario. La familia de Tony Costa era de Provincetown, pero él se crió en la zona de Boston. Su padre trabajaba en la marina, pero se ahogó estando de servicio. Más tarde se le diagnosticó un trastorno esquizoide de la personalidad. Hay personas a las que les gusta estar solas, que son incapaces de relacionarse con nadie y que acaban desempeñando trabajos en los que no necesitan compañía. Las personas con trastorno esquizoide no suelen apreciar las relaciones familiares, ni son capaces de sentir empatía con sus amigos. Prefieren estar solas y no les interesa para nada estar en contacto con la sociedad. Pero puede que hubiese otro motivo para que Tony Costa no se relacionara con los jóvenes de su edad. Se comentaba que había dejado Boston por algo terrible. Al parecer, se llevaba a las chicas a su dormitorio y les ponía la almohada sobre la cabeza en un intento de ahogarlas. Uno de los rumores que corrían era que un día su madre salió a visitar a una amiga y que cuando volvió, descubrió que tenía a una vecina atada e inmovilizada. Antes de llegar a Provincetown, pillaron a Tony Costa colándose en la habitación de una vecina de 14 años. Solía salir corriendo antes de que se despertase. También reconoció haber atado a la misma niña con una cuerda y haberla desnudado 2 años antes. Estos primeros signos de un comportamiento ritualista suelen señalar a un asesino. Cuando se ata a una víctima, se hace para poder controlarla mejor. Eso es un indicativo claro de que la cosa puede ir a peor con el paso del tiempo. Creo que lo llevaron a juicio por ese tema.
Y en aquella época, hablamos de principios de los 60, lo condenaron a irse de la ciudad. No le quedó más remedio que irse y por eso se fue a Provincetown. Tony Costa llegó al instituto del pueblo con 18 años y empezó el último curso. Después empezó a salir con una estudiante de 13 años y se casó con ella cuando cumplió los 14. Se la llevaba del colegio todos los días, aunque la niña estaba en primer curso. Era algo muy raro. La mayoría de los estudiantes salíamos con gente de nuestra misma clase, o como mucho, de 1 o 2 cursos por debajo. Más de 2 años de diferencia ya era para alarmarse. Un hombre de 20 años lo tenía muy fácil para controlar a una niña de 14, y eso era precisamente lo que él buscaba. Quería estar con una persona muy sumisa. No estaba dispuesto a estar con una mujer que tuviese ideas propias, trabajo e ilusiones. Quería estar con alguien a quien poder subyugar. Para cuando cumplió 20 años, Costa solo se relacionaba con adolescentes. No creo que fuese capaz de tener amigos de su edad, porque nunca intentó relacionarse con nadie de su quinta. Y Costa tenía algo que a la mayoría de los adolescentes de Provincetown les parecía fascinante. Solía fumar muy a menudo y cultivaba su propia marihuana. Anton Costa tenía plantas de marihuana. No era extraño que se cultivase marihuana en esta zona tan extensa de la parte baja del cabo. Resultaba muy fácil consumir drogas, sobre todo marihuana. Todo el mundo fumaba hierba. Todos. Era algo que llamaba la atención de muchos jóvenes. Y él la cultivaba con la intención de tener la excusa perfecta para pasar ratos con ellos fumando. Tony Costa tenía sus plantas de marihuana detrás del viejo cementerio de Truro. La zona en la que vieron el coche de las chicas de Rhode Island y donde encontraron el cuerpo de la adolescente de Provincetown, Susan Perry. Es una zona alejada y tranquila. Es una zona prácticamente deshabitada. Si vas por la noche, es difícil que te vean, a menos que enciendas una linterna. Los investigadores estaban seguros de que Costa era el responsable de la desaparición de Patricia Walsh y de Mary Ann Wysocki, pero no podían demostrar que hubiese cometido ningún crimen si no las encontraban. La policía estatal no le perdió la pista en ningún momento y se centró en trabajar en el caso. Lo teníamos bajo vigilancia porque era el sospechoso principal. Pero 6 semanas después de que las 2 jóvenes desaparecieran, llegó un telegrama a Provincetown para Tony Costa que dejaba ver que estaban vivas y en perfecto estado. Decía: ¿qué ha pasado? Estamos esperando, como dijimos. ¿Va todo bien? Nos vemos en Nueva York. Un beso de Pat y Mary Ann. Pero aquel telegrama no era lo que parecía. ¿Nacidos para matar? En 1969, la desaparición de la joven maestra de Rhode Island, Patricia Walsh, y de su amiga Mary Ann Wysocki desencadenó una búsqueda policial por el bosque de Cabo Cod. La policía estaba convencida de que Tony Costa, un chico de 24 años, tenía algo que ver con la desaparición. Sin embargo, poco después llegó al pueblo un telegrama a su nombre que dejaba ver que las chicas estaban vivas y en perfecto estado. El detective Flynn no dejaba de decirle a Costa que si no les había hecho nada, tenía que ponerlas en contacto con ellos para poder dar por finalizada la investigación. Pero de repente llegó un telegrama a la casa de la madre de Tony y ella misma fue quien se lo llevó a la policía. La policía concluyó que el telegrama se había enviado desde Nueva York. Mandamos a un detective para que verificase cómo se había enviado aquel telegrama. Y resultó que el propio Tony Costa se lo había enviado a su madre a Provincetown, fingiendo que habían sido las 2 chicas de Rhode Island. Y entonces empezaron a circular todo tipo de historias truculentas.
A otra de las chicas que llevó a su huerto de marihuana para que lo viese, le disparó una flecha por la espalda. Le disparó estando allí. Se la llevó a donde tenía plantada la marihuana. Cogió un arco y una flecha y se la disparó por la espalda. La chica tuvo bastante suerte porque la flecha no se le clavó demasiado y el daño no fue mortal. Temiendo por la integridad de las chicas desaparecidas, Trooper Gunnery y sus compañeros de investigación centraron toda su atención en el bosque de Truro. Nos pidieron ayuda durante la búsqueda y nos dijeron que avisásemos enseguida a los policías que trabajaban en el caso si veíamos algo raro o que nos llamase la atención. Nos dejamos la piel buscando porque sabíamos que allí era donde se llevaba a todas las chicas. Encontramos una zona de unos 8 o 9 metros. Llegué a una zona con un árbol enorme, ideal para sentarse a hacer un picnic, y vi por el suelo restos de una cuerda. Durante el registro de su casa, encontramos en su armario una bobina bastante grande de cuerda con unas manchas rojas. Los pedazos que había por aquí me parecieron exactamente iguales, así que decidí ponerme a excavar. Empecé a quitar tierra. Encontré un montón de jeringuillas y otras cosas para drogarse. Y en cuanto volví a hundir las manos, toqué pedazos de carne humana. La búsqueda continuó y el horror fue en aumento. Debajo de todos aquellos objetos para drogarse había una bolsa de plástico con una cabeza dentro, una cabeza cortada. El compañero de Gunnery, el detective Flynn, siguió excavando. Sacó varios trozos de un cuerpo y una cabeza. Le limpió los ojos, le limpió la boca y dijo que era la cabeza de Mary Wysocki. Fue un horror, una auténtica locura. Pero cuando sacaron todos los restos de la fosa, descubrieron que el cuerpo de Mary Ann no estaba completo. Fue como montar un puzzle. Nos faltaban piezas, así que no nos quedó otra que seguir excavando. Entonces los policías dieron con otra fosa y jamás han podido olvidar lo que había en ella. De allí salía un olor putrefacto que, una vez entraba en las fosas nasales, ya no se iba. Soy capaz de recordarlo como si fuese hoy mismo. En el agujero encontraron las partes que faltaban del cuerpo de Mary Ann y a la maestra Patricia Walsh cortada por la mitad a la altura del pecho. Pero eso no fue todo. Los agentes estaban a punto de hacer otro descubrimiento impactante que les llevaría a resolver un caso de hacía 10 meses. Encontramos otro cuerpo. Sidney Monson estaba en la misma fosa, debajo de los restos de las otras dos chicas. La joven Sidney Monson, de 18 años, había tenido una relación con Tony Costa y por fin encontraban su cuerpo desmembrado en una fosa del bosque de Truro. Me quedé atónito. No me lo podía creer. Estuve una temporada saliendo con ella y no me podía creer que le hubiese pasado aquello. Para mí era una persona muy especial. El horripilante hallazgo del bosque acabó en los titulares de todo el país. Aquel descubrimiento fue la noticia del año. The age of the decomposed bodies may go back beyond 6 months, 8 months, 9 months. We don't know what took place during that time. Cuando salen a la luz unos crímenes tan horrendos en un pueblo tan pequeño, es como si el tiempo se parase. Todo el mundo se quedó impactado. Nadie sabía qué hacer.
No se podían creer que hubiese alguien tan retorcido. Aquello captó la atención de todo el país y probablemente del mundo entero. Todas las pruebas señalaban a Tony Costa, que fue arrestado de inmediato. There are indications that there are teeth marks on some of these parts of these dismembered bodies. Los detalles de la autopsia revelaron que lo que les había pasado a aquellas jóvenes era aterrador. Cuando ves las partes de un cuerpo recién desenterradas y manchadas, mientras les hacen fotos, no se aprecia qué son en realidad. Pero tenerlas encima de una losa blanca en la morgue, después de haberlas limpiado, y ver el horror que se refleja en sus rostros o la expresión de haber muerto gritando, es algo que no se olvida tan fácilmente. No se puede olvidar. En mi época presencié todas las autopsias que tenían lugar en Provincetown y vi muchísimas cosas, pero aquella fue la peor, sin ninguna duda. El descuartizamiento fue la prueba de que aquello era obra de una mente muy retorcida. Enterrar un cuerpo entero es muchísimo más fácil que desmembrarlo antes de enterrarlo. Esa acción requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, fuerza bruta y herramientas. Así que el hecho de que desmembrara los cuerpos tenía que ser importante para él, y no algo meramente funcional. Si quieres poseer a alguien por completo, qué mejor manera que cortar su cuerpo en varios pedazos y llevarte uno de recuerdo. Para un asesino que ansía seguir en contacto con sus víctimas, incluso después de matarlas, es algo fundamental. Imaginad el horror que tuvieron que vivir. Aquí no hay nadie que pueda escucharte. Además de haber desollado algunas de las partes de los cuerpos, Tony Costa también les había retirado en algunos casos los órganos internos. Durante una época de su vida, le interesó mucho la taxidermia y sentía fascinación por los animales muertos. Le encantaba observar los órganos internos, abrirlos, vaciarlos y volver a rellenarlos con cualquier cosa. Eso fue exactamente lo mismo que hizo con sus víctimas, las mutilaba de forma terrible. Hay que tener en cuenta que lo que una persona hace se ve influenciado por su personalidad y no al revés. La personalidad de los individuos no se desarrolla en relación a sus actos, sino que sus actos se basan en su forma de ser. En su caso, su morbosa obsesión con la muerte fue el desencadenante. Los habitantes de Cabo Cod empezaron a recordar las cosas extrañas que habían visto a Costa hacer. Vivía en la tercera planta de una casa al norte de Truro y de repente se dieron cuenta de que los gatos de la zona empezaron a desaparecer. Al final, se descubrió que era él quien se los llevaba. No sé exactamente para qué, pero estoy seguro de que los pobres gatos tuvieron que pasarlo mal. Pero el impulso asesino de Tony Costa no solo estaba relacionado con su pasión por la muerte. Lo que está claro es que las mató a todas antes de forzarlas sexualmente. Mientras el joven de 24 años se enfrentaba a un juicio, la prensa de todo el país llegó a la zona movida por la terrible naturaleza de los crímenes. There are at least 2,000 or 3,000 missing females in the United States, and we don't know how many may be buried in the Truro woods. Creo que disfrutaba siendo el centro de atención, y está claro que lo era. Durante el juicio obligaron a Costa a volver a la carretera del cementerio y a la escena de los crímenes. Recuerdo cuando volvimos aquí con él y con todo el jurado. La zona parecía una ciudad, con todas esas luces y con tantos coches de policía. La impresión que me dio fue que estaba muy orgulloso de lo que había hecho, pero que muy orgulloso. Costa negó haber cometido los crímenes. Sin embargo, su abogado mencionó que su consumo habitual de drogas había afectado terriblemente a su comportamiento. Su abogado lo defendió en el juicio diciendo que se había vuelto loco debido al consumo de drogas. Su adicción a las pastillas le hizo incluso entrar a robar en la consulta de su médico. Presuntamente llegó a robar en la consulta del Dr. Callis, en Wellfleet.
Robó bastantes medicamentos de la consulta. Esa de ahí es la puerta de atrás, que da directamente a la sala de urgencias. Y la puerta doble es por donde entraba la ambulancia. Tony entró a robar por aquí, por esta ventana de la parte de atrás. En la sala había un armario de unos 3 metros, que estaba cerrado con llave. Y ahí era donde se guardaban todos los medicamentos. Se llevó una enorme cantidad de medicamentos, y la defensa de Costa alegó que ellos fueron la causa de su terrible comportamiento. Está claro que las personas pueden actuar de forma agresiva al estar bajo los efectos de las drogas. A lo largo de la historia, ha habido varios asesinos en serie a los que les ha sucedido eso. De hecho, uno de ellos se entregó a la policía porque mató a varias personas a las que no quería matar por culpa de las drogas. Puede ocurrir, pero ¿puede una persona normal matar en esas circunstancias? No, para nada. Pero sí lo puede hacer alguien que alguna vez se haya planteado matar o cometer otros crímenes. La droga inhibe a las personas casi por completo. Su abogado intentó buscar una explicación a lo que había hecho su cliente. Tenía problemas mentales y era adicto a las drogas, pero eso no jugó un papel importante en los crímenes. En todo caso, las drogas pudieron tener un papel secundario porque le hicieron desinhibirse. La mayoría de individuos de este tipo beben alcohol, fuman marihuana o algo por el estilo antes de hacer lo que quieren hacer. Las drogas no son la causa de ese comportamiento, sino que les ayudan a desinhibirse y a cometer los crímenes. Pero el comportamiento de Costa en el juicio dejó a la vista que no tenía nada de perturbado. Estaba un poco alterado, pero no era un psicótico, y creo que lo dejó bastante claro durante el juicio. Era frío y arrogante. Nunca olvidaré su imagen sentado en el banquillo de los acusados y sin dejar de tomar notas. No paraba de escribir. No tenía sentimientos, no sentía nada. Entonces Costa tomó una decisión que a su entender podía ayudarle a ganar el juicio. Insistió en que le dejaran levantarse para decir unas palabras. ¿Nacidos para matar? Tras encontrar 4 cuerpos mutilados en un bosque cercano a Provincetown, arrestaron y llevaron a juicio a un vecino de la localidad, Tony Costa. Su abogado decidió argumentar en su defensa que el comportamiento de Costa se había visto alterado por las drogas, y el acusado tomó entonces la decisión de dedicarle al jurado unas palabras de su propia cosecha. Lo primero que pretendía hacer era encandilar al jurado, lo segundo, tener el control de la situación, y lo tercero, como buen narcisista, dirigirse a su público, convencido de que no había nadie capaz de defenderlo o de explicar su versión de los hechos mejor que él mismo. Este tipo de personas piensa que esa es la mejor manera de tenerlo todo bajo control. Creen que los demás se llevarán una impresión mejor de ellos y que el resultado podría ser muy diferente. Se equivocan. El trastorno narcisista no les deja ver más allá de sus narices. Dio una charla sobre el peligro de consumir drogas y lo cierto es que le quedó muy convincente. Pero cuando terminó, Killen se acercó a mí y me dijo: ahora ya va a ser muy complicado demostrar que está chalado. Eso fue exactamente lo que me dijo. Había quedado muy claro que era una persona racional y que sabía lo que hacía. Supongo que si yo hubiese sido su abogado, no habría querido que abriese la boca. Sin embargo, las cosas atroces que les hizo a aquellas mujeres en el bosque parecían obra de una mente perturbada. Es importante analizar el comportamiento de Costa en la escena del crimen. Coger el corazón de alguien y colocarlo donde antes estaban sus genitales es mutilar de una manera aberrante un cuerpo. Al ver eso, lo primero que pensamos es que tiene que ser un psicótico. Pero en su caso estaba muy claro que no era así. Desde luego no era una persona normal y tenía problemas mentales, pero dudo mucho de que escuchase voces o que viese cosas. Si se observa el comportamiento de Costa, es fácil darse cuenta de que ese individuo tenía unas fantasías muy primitivas y muy extrañas.
Yo me horroricé al escuchar los detalles más cruentos de sus crímenes, al igual que el jurado y que todos los demás. Pero Tony ni se inmutaba. Su familia protestó ante el hecho de que se mostraran las fotografías de los cuerpos mutilados, pero él dijo que quería verlas. Quería ver cómo había quedado su trabajo. Aquello formaba parte de él, de su frialdad y de su falta de sentimientos. Quería sentir el placer de revivir los sucesos. Finalmente, el jurado decidió que Tony Costa sabía perfectamente lo que hacía cuando mató a aquellas 4 jóvenes que encontraron en el bosque. Y todos pensaron, aunque no lo pudieron demostrar, que era el responsable de otros muchos asesinatos. ¿Pero qué le hizo capaz de cometer tales atrocidades? ¿Nació Tony Costa para matar? A mí se me hace muy duro pensar que haya gente que nace para matar. Es horrible que pueda haber depredadores así, con esa sed de sangre. Yo creo que Tony estaba enfermo. Pero también creo que diferenciaba muy bien el bien del mal. Yo creo que las drogas sí afectaron a su personalidad y que tuvieron que ver con las cosas que hizo. Pero también pienso que, de alguna forma, tuvo que nacer con la mente programada para asesinar, para matar y todo eso. Lo que le hizo a aquellas chicas fue horrible. No es que les pegase un tiro y que las enterrara, sino que las descuartizó y les hizo cosas horripilantes. Algo tenía que funcionarle mal en la cabeza para hacer lo que hizo. ¿Psicótico? No. No creo que viera la realidad distorsionada, pero está claro que no era una persona normal. No creo que Tony Costa naciese para matar, pero se dieron muchos factores en su vida que desembocaron en esa situación. Le interesaba mucho la muerte y todo lo que la rodeaba de una forma bastante morbosa y perversa. Eso podría no haber sido más que una fantasía durante toda su vida, pero él decidió pasar a la acción. ¿Estaba predestinado a hacer estas cosas? No lo creo, pero a la vista está que sí lo hizo. ¿Había un componente neurológico muy importante con respecto a lo que le excitaba sexualmente? Yo diría que sí. La mayoría de gente con esas características tan peculiares nunca llega a pasar a la acción. Pero Costa sí lo hizo. Era el demonio en persona. No tenía corazón, no tenía empatía, no tenía sentimientos y tampoco tenía compasión. Nunca he visto a nadie como él. Era prácticamente un autómata. Era un chico muy extraño. Y como ya he dicho, era el mismísimo diablo. En 1974 encontraron a Tony Costa ahorcado en su celda.